Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico semanal a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo y pueden encontrar nuestros videos grabados en YouTube y en Facebook. Así que bueno, pues gracias a todos los que se comienzan a conectar y los que ven este estudio posteriormente en sus casas o a través de la semana alrededor del mundo. Les recordamos que nuestra señal llega a Canadá, Estados Unidos, toda la República Mexicana y Centro y Sudamérica, el Caribe, Europa y hasta Australia. Bienvenidos todos los que nos escuchan en los diferentes países, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Argentina. Y bueno, pues gracias una vez más a todos los que viernes a viernes nos siguen. Viernes a viernes caminamos juntos buscando crecer, buscando madurar, buscando el conocimiento de la palabra de Dios para agradarle, para hacer su perfecta voluntad. Somos parte de la Iglesia de Jesucristo y bueno, si tú estás viendo por primera vez este video, sé bienvenido, y si es el primer estudio bíblico que escuchas, Dios tiene cosas grandes para ti. Así que vamos a comenzar. Recordamos que nuestro tema anterior se llamó Nuestros Perseguidores y así lo podemos encontrar allí en nuestros estudios. Y bueno, hablaba el Señor a nuestra vida de cómo las adversidades, las personas que nos persiguen, que nos agreden, realmente son instrumentos en manos de Dios para forjar en nosotros la imagen del Señor, para labrar en nosotros como piedras vivas ese rostro de Dios que se manifiesta, ¿verdad? Y cuando empieza a notarse que somos hijos de Dios, bueno, pues los demás, después de que nos perseguían, pues a veces huyen o a veces tienen que reconocer, como los hermanos de José lo reconocieron y reconocieron que Dios lo había escogido para una gran obra. Y la Biblia dice que lo que Dios lo que los que nos agreden y nos persiguen lo hacen contra nosotros, Dios lo vuelve en una bendición. Y bueno, pues vamos a hablar ahora de un tema que tiene que ver con una frase que Jesús dijo y que es determinante en la vida de las personas. El Señor Jesús vino a dividir la historia del mundo en dos, ya lo sabemos, antes de Cristo y después de Cristo, y aún los que son ateos, los que niegan a Jesús, pues tienen que reconocerlo, ¿verdad? Porque estamos en 2018 después de Cristo. Así que hasta sus actas de nacimiento dan testimonio, ahí con la fecha en que nacieron dan testimonio de Jesús. Y bueno, pues de la misma manera esta frase de Jesús divide a las personas en dos. Jesús dijo: el que no está conmigo, contra mí es. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy. Quiero empezar leyendo Hebreos 6, versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 6, verso 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Hemos estado hablando de madurar y de crecer, y el Señor nos lleva a perfeccionarnos. Nos damos cuenta que en el camino se van quedando algunas personas. Algunos pasaron por nuestra vida, algunos continúan porque tienen el anhelo igual de crecer. Otros se van quedando. A otros se les hace dura la palabra y ya no son parte del remanente que quiere seguir con el Señor. No hablo de que pierdan la salvación,
hablo de que muchas veces pierden las bendiciones porque no quieren avanzar. La salvación solo le pertenece a Dios determinar quién la tiene y quién no, porque Él es el que conoce y escudriña los corazones. Pero a veces hay personas que quieren quedarse ahí con esa estatura espiritual, les da miedo, se les hace dura la palabra, y como muchos se iban, bueno, pues algunos se quedan en el camino, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice Jesús. Y nosotros queremos seguir siendo esas columnas labradas. Finalmente las pruebas y Dios nos va llevando, y el que no quiere avanzar, Dios lo lleva, Dios lo forza, ¿verdad? Dios lo obliga a seguir caminando. Así que pues nosotros tenemos el corazón dispuesto, y por eso hablamos esta palabra, que no son los rudimentos, que son necesarios y es necesario que los conozcamos, pero ya vamos avanzando. Ya no estamos hablando de pues que tenemos que perdonar a los demás, ahí como leíamos, ¿verdad? En Hebreos, y que bueno, que ya debemos de dejar el pasado atrás y las obras muertas y lo que es la fe. Así que debemos avanzar las doctrinas de bautismos y lo que es el bautismo en agua y en el Espíritu Santo, y para qué se imponen las manos, y bueno, todo esto ya lo hemos ido conociendo y lo hemos ido estudiando, y vamos avanzando con temas que son más específicos en nuestra madurez espiritual, en nuestro crecimiento, ya no solamente para nuestra propia vida, para la edificación de nuestra propia vida, sino también como maestros, para compartir la palabra, para enseñar a otros y para tener pleno conocimiento de lo que Dios nos va mostrando en su palabra. Es necesario conocer la Biblia. ¿Por qué? Porque nos vamos enfrentando con personas que necesitan conocer a Cristo, que a veces tienen conocimiento religioso, pero en realidad en su corazón no han tenido un encuentro con Dios. Y así como hablábamos el viernes pasado, que en este tiempo el Señor ya confirmó lo que ha estado profetizando a través de muchos siervos, que va a manifestar su gloria con su iglesia, que va a establecer a su iglesia en lugares clave, que va a bendecir financieramente a la iglesia del Señor, a los hijos obedientes, a los hijos que realmente le amamos y guardamos sus mandamientos con todo celo, con toda devoción. Y va a haber una diferencia entre los egipcios, tal como ocurrió cuando los israelitas estaban en Egipto todavía, una diferencia donde las plagas azotaban a Egipto y destruyeron ese país tan esplendoroso, pero el pueblo de Dios fue liberado. Eso es lo que está pasando y eso es lo que está a punto de comenzar. Por eso Dios advierte tanto en nuestro corazón, que precisamente eso mismo se note en nosotros, que haya diferencia en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes y en nuestro proceder. Y así esa diferencia, hablábamos también el viernes pasado, que un impío es la persona que no cree en Dios, o la persona que creyendo en Dios vive como si no existiera. Y como ese tipo de impíos lo vemos alrededor de nosotros. Es lo que Jesús les llama religiosos. Por eso Jesús decía, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque conociendo la palabra de Dios, actúan como si no lo conocieran. Así que es necesario que nuestra posición con Dios esté clara ante los que nos rodean. Es necesario que ya levantemos la voz. No podemos estar callando ante atrocidades que se levantan delante de nuestros ojos. Últimamente aquí en México se levantó una iniciativa de ley ahí por una señora, una diputada, que presentó una iniciativa de ley diciendo básicamente que iban a encarcelar a los padres y a los pastores, a los ministros, a los médicos, a todo profesional o a toda persona que se atreviera
a inculcarle a sus hijos el ser hombre o el ser mujer como Dios los creó. O sea, el establecimiento del género correcto, que si un niño es niño, debe comportarse como tal, y si es niña, como tal. Que el gobierno iba a promover que los niños tuvieran experiencias homosexuales desde chiquitos, y que para que pudieran escoger a qué pertenecían, ¿no? O a cuál preferían, cuál género preferían, independientemente del género que tuvieran. Esto es una verdadera atrocidad y una verdadera abominación. Y como cristianos ya basta, no podemos estarnos cerrando la boca ante semejantes atrocidades. Yo sé y hemos predicado, y lo dice la Biblia, que los tiempos son terribles, que cada vez va a haber más pecado, pero mientras la iglesia de Jesucristo no sea levantada, nosotros estamos aquí para predicar la verdad, y para predicar y para establecer el reino de Dios en esta tierra. Y se levantaron hermanos a los que Dios ha puesto, y otros en oración en el lugar donde Dios nos pone, y levantando la voz ante las redes sociales, y todo lo que sea necesario debemos hacer, y debemos, porque Dios está levantando a su iglesia, así que debemos ser parte de esa iglesia gloriosa y hacer patente nuestra posición ante Dios y ante su palabra, para que la gente se dé cuenta que todos estos perversos que han querido trastornar a la humanidad con todas esas cosas aberrantes, están tan confundidos que no saben ya ni siquiera lo básico en su vida, si son hombres o mujeres, y además quieren arrastrar a la destrucción a todas las familias. Así que es necesario que siempre nos pongamos en esa posición, porque vamos a darnos cuenta lo que Jesús habla a través de estas frases que dice. Y hay muchas religiones y muchos religiosos que se levantan diciendo que son cristianos, pero así como vimos que el Hades y el paraíso están separados, así el cielo y el infierno están separados con una gran cima o con un gran abismo entre ellos. ¿Recuerdan cuando hablamos sobre la enseñanza que Jesús nos da de la muerte de Lázaro y el rico? Ahí puedes ver, si no viste sus estudios, te recomiendo que los veas, se llaman La muerte, parte 1 y parte 2, hace unas semanas los vimos. Y así está separado la conducta, la unción de un hijo de Dios con un impío. No importa que se haga llamar cristiano. ¿Cuántas religiones conocemos que se hacen llamar cristianos? Pero la religión es lo de menos. No importa que pertenezca, o la congregación es lo de menos. Lo que importa es la manifestación del poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es tiempo que el poder de Dios se manifieste a través de su pueblo, de sus hijos. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos nación santa y real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si ya estamos en la luz, nosotros también somos luz, y es necesario que abramos la boca y que iluminemos a este mundo con la palabra de Dios. Así que esa separación decimos que es exactamente igual y está determinada por una sola frase en esta tierra. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene a Jesucristo tiene la vida eterna, y el que no tiene la vida. No hay más frases. No importa cuánta doctrina y cuánta conocimiento aparente tenga una persona de la Biblia. Aquí Dios es bien claro. Y el que tiene a Jesucristo tiene la vida, y el que no la tiene. Pero este es tan solo el principio, porque Dios, como siempre, lleva las cosas más allá de lo sencillo, de lo simple. Empezamos en los rudimentos, pero estamos aprendiendo y vamos avanzando.
Y nosotros debemos llevar ese conocimiento a los demás. Debemos hacer discípulos porque la gran comisión no es solo darles un folletito y que la gente reciba a Jesús en su corazón y lo acepte y lo confiese como Señor y Salvador. Dice la Biblia que la gran comisión es hacer discípulos. Discípulos que lo confiesan públicamente a través del bautismo, pero que siguen las enseñanzas de Jesús y la vida de Jesús. Así que vamos de nuevo a la frase del tema, Mateo 12:30, y lo quiero leer todo y vamos a ir escudriñando la forma en la que Dios nos se va a manifestar y nos va a enseñar esto tan tremendo que me ha estado hablando hace algunas semanas para que diera hoy este estudio. Mateo 12:30, Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué declaración tan tremenda hace Jesús en esta cita. Y vamos a verla en las dos frases. Una es, el que no es conmigo, contra mí es, y la segunda frase, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vamos a estudiarlas una primero y después la otra. Así que en la primera frase el Señor nos habla claramente de que en Cristo no existe zona neutral. Nos damos cuenta lo que hablábamos en la introducción. No podemos estar impasibles ante situaciones. No podemos permanecer neutrales y decir, bueno, pues yo respeto lo que ellos dicen. Tú puedes respetar a las personas porque nosotros no podemos meternos ahí a querer convertir a fuerza a la gente. Esto viene de Dios, nosotros nos toca predicar la palabra y la vida que ellos decidan tener darán cuentas a Dios. Pero lo que no podemos permitir es ni permanecer impasibles ante cuando alguien te pregunta, porque lo que importa no es nuestra opinión, sino lo que Dios dice. Tú no puedes permanecer impasible y decir, bueno, pues yo los respeto y cada quien vive su vida. Tienes que declararte claramente a favor de quién estás. No hay zona neutral con Jesús. No hay, bueno, pues estoy en desacuerdo, pero pues mejor no abro la boca, ¿verdad? Porque se van a enojar. Cuidado, porque la verdad es que lo que nos debe preocupar es que Dios se enoje. Y es importante lo que Dios está diciendo aquí, que el que no está con Él abiertamente está contra Él. No puedes estar en esa posición de querer complacer a Dios y al mundo, de querer aceptar la Biblia, pero también las filosofías o las religiones de los demás. Mira lo que dice Lucas 2:34. Cuando José y María, Jesús nació y José y María lo fueron a presentar al templo tal como la ley lo marcaba, a circuncidar y a presentar al templo a los 8 días que Jesús nació. Entonces Simeón, que era un profeta que estaba en el templo y Dios le reveló que Jesús era el Salvador. En este contexto es que está este versículo de Lucas 2:34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. ¿Te das cuenta? O la gente tropieza con Jesús o la gente es levantada. Somos levantados en Cristo. Jesús, nadie puede permanecer impasible ante Jesús. De hecho, la gente puede hablar de Dios de una manera muy impersonal. Creer en Dios o no creer, pero con Jesucristo, como en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad, como dice Colosenses, como en Él habita todo y es lo que se manifestó al hombre, Dios manifestó al hombre y derramó su sangre por nosotros, allí o la gente tropieza o la gente se levanta. Por eso como cristianos no podemos pretender estar en medio. Hay una gran división, o estamos con Jesús
o todo lo que hagamos está contra Jesús. Primera de Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. ¿Nos damos cuenta? El que no está en Cristo verdaderamente no tiene comunión, no lo entiende, el evangelio es una locura. Por eso nosotros debemos tener el conocimiento de la verdad y el conocimiento de la santidad de la palabra de Dios, que es Jesús y que se revela a nosotros. Por eso debemos avanzar y crecer en la palabra. Hay 66 libros en la Biblia. Juan 3:16 es el principio. Dios nos amó, entregó a su Hijo para que el que crea en Él no se pierda. Pero hay más allá del Salmo 23. Por favor, necesitamos escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque en la posición en la que Dios nos quiere poner para establecer su reino tenemos que saberlo. ¿Cuántos predican la Biblia y ni siquiera la han leído? ¿Cuántos asumen cosas como si de verdad Dios lo hubiera dicho y hasta se atreven a predicarlo de verdad como si viniera y estuviera escrito en la palabra de Dios porque no la conocen? ¿Y cuántos siguen a esos líderes y van derechito al infierno? Por favor, es necesario que seamos hijos de Dios y que nos manifestemos en esta tierra. Decíamos que en esta frase del que no está conmigo contra mí es, tampoco tiene lugar la tibieza. Ya sabemos lo que Jesús dice ahí en Apocalipsis, que Él vomita a los tibios. Ni los compromisos a medias, tampoco. ¿Por qué? Porque es como estar embarazada. Una mujer no está medio embarazada, ¿verdad? O está embarazada o no. Dios es así, tan determinante. Y así como se gesta la vida en el vientre de una mujer, la vida eterna es o somos o no somos de Cristo. O estamos con Él o estamos contra Él. No es aceptable de ninguna manera una posición de simpatizante como muchos que van y se congregan y asisten, pero que no quieren pagar el precio. Que van el domingo, se congregan, hasta pueden servir y que en realidad su vida es como la de cualquier impío, como si Dios no existiera. Eso no es aceptable. Jesús dijo que no es el que le dice Señor el que entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de su Padre. Dios es radical, mis queridos hermanos, y es tiempo que nos comportemos de esa manera. Seamos radicales en nuestro vivir y con el conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque mira lo que Dios les dice a los simpatizantes. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Imagínate comparar a un tibio con un demonio. Esto es tremendo, ¿verdad? Así que Dios nos exige fidelidad total a Él. ¿Y por qué nos lo exige? Porque es su naturaleza. Es más, el nombre de Jesús es el fiel y el verdadero, como nos habla ahí en Apocalipsis. Así que eso es lo que Él exige de nosotros. Él nos entregó su vida y ¿qué nos pide a cambio? Nuestra vida. No es que Jesús dio su vida y ya, y no nos pide, y su amor es incondicional y no nos pide nada a cambio. Su amor es incondicional desde el contexto de que nosotros no podemos ganarnos su amor, de que nosotros no podemos pagar el precio de esa sangre derramada en la cruz. Pero el amor de Dios que se derramó en la cruz nos fue dado porque Él quiere nuestra vida, y la entrega total y la fidelidad total al Señor. El que no es conmigo, contra mí es.
Y además Él nos demanda la obediencia a cualquier precio. Por eso hablábamos ahí en el tema de la muerte, que el Señor dice que no debemos tener temor de los que pueden matar el cuerpo, sino del que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y este es Dios. La obediencia total a Dios a cualquier precio. Eso es lo que el Señor nos está exigiendo cuando nos dice eso, que estemos con Él. Si no estamos con Él, estamos contra Él. Y démonos cuenta, porque es muy importante que como hijos de Dios no estemos actuando como religiosos o predicando falsas doctrinas, en falsas posiciones ante los hombres. Mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Juan 5:39, y vamos a ver aquí, vamos a analizar cómo inician las falsas doctrinas y las religiones. Te pido por favor que pongas mucha atención, porque es muy importante el ser guiados por el Espíritu Santo para escudriñar las Escrituras. Hay tantas fábulas, hay tantas leyendas entre los cristianos, frases y cuestiones que damos por hechas, cuando Dios no lo hizo de esa manera o no lo habla de esa manera. Y hemos hablado ahí en el tema de falsos profetas y la iglesia gloriosa y la iglesia victoriosa, pero como cristianos maduros debemos aprender a escudriñar la Biblia y a ser guiados por Dios. Como dijo Jesús ahí en Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuántas doctrinas, cuántas religiones se hacen llamar cristianos? Y parece que en la Biblia tienen la salvación. Parece que con cargar una Biblia tienen la salvación. Pero Jesús nos confronta y confronta a todos los seres humanos, a todos los religiosos que se hacen llamar cristianos, y les dice: escudriñen la Biblia, ábranla, estúdienla, porque ustedes creen que ahí tienen la salvación y ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando nos damos cuenta quién es Jesucristo y lo que Él nos demanda, algo como tan tremendo como lo que estamos estudiando, del que no está conmigo, está contra mí, ahí es el tropezadero para muchos, porque creen que con cargar la Biblia es suficiente, o con seguir lo que dijo el pastor, lo que dijo el líder, pero no tomar eso que estamos escuchando e irnos a investigar si es verdadero. Y eso se los he repetido siempre, porque los que somos humanos, Dios nos usa, pero somos humanos. Solo Dios es Dios. Por eso es indispensable que estemos estudiando y escudriñando lo que escuchamos y que comprobemos el contexto de lo que estamos aprendiendo. Así que, porque algunos inclusive mencionan versículos que están sacados de contexto o que no tienen nada que ver con el tema. Y ahora cuidado con estas nuevas 2500 versiones de la Biblia. Cuidado con libros que son supuestamente paralelos a las Escrituras. Esto no existe. Solo existe una Biblia, y seamos sensatos. Es cierto que algunos pastores buscan en diferentes versiones para entender el mensaje más claramente, pero seamos sensatos, porque algunas de esas traducciones están alteradas con toda la intención de extraviar, de hacer tropezar a las personas. Por eso es tan importante que estemos bien conectados con el Espíritu Santo para escudriñar la Biblia. Ahora, hablábamos de que vamos a ver, este es un ejemplo de cómo se crean fábulas, de cómo se crean falsas doctrinas. Sabemos que el hombre tiene algo que Dios nos puso, que es la lógica. Pero la lógica del hombre, como está
corrompida por el pecado y por la naturaleza caída, pues no se ajusta a la Biblia. Y si desde esa perspectiva de lógica humana tratamos de interpretar las escrituras de manera privada, vamos a caer en estos errores doctrinales o en verdaderas herejías que se apartan de la verdad. Vamos a verlo así. La lógica nos habla que cuando tienes dos premisas que se relacionan entre sí, puedes sacar una conclusión. Bueno, vamos a ver la premisa 1. Vamos a leer Salmos 138:1. Salmo de David. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses con minúscula, te cantaré salmos. Ahora, Salmos 108:1. Este también es cántico, salmo de David. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. ¿Cuál es la premisa 1? David canta alabanzas. David es un salmista. David es el salmista por excelencia. Ok. Y esta doctrina está en muchas congregaciones cristianas. Por eso lo doy como ejemplo. Vamos a ver la premisa número 2. Amós 9:11 y 12. En aquel día yo, Dios, levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado esto. Es que Dios está levantando, está reedificando, está restaurando el tabernáculo de David, ¿verdad? ¿Cuál es la conclusión personal? Como Dios está levantando, ya vimos, premisa número 1, David es un salmista, David es el maestro de la alabanza por excelencia. Premisa número 2, en aquel día Dios va a levantar el tabernáculo caído de David. Conclusión personal, Dios está levantando el tabernáculo de David y David era un salmista. Por eso hay tantos grupos de alabanza, por eso hay tantos conciertos de cantantes cristianos, por eso hay tantos espectáculos y ahora les ponen que las porras y las barras y tanta cosa que han inventado que no tienen nada que ver con Dios y que no tienen nada que ver con la verdad bíblica. Porque el tal mencionado tabernáculo de David no es que Dios está haciendo que miles de artistas cristianos se pongan a cantar barrabasada y media, porque hay muchas alabanzas y muchos cantos de adoración que verdaderamente están ungidos por Dios, pero la mayoría es pura basura que trastorna el corazón del hombre con pura carnalidad. ¿Cuál es la verdad bíblica de esto? Esta es una de las doctrinas que ahorita se están infiltrando en las iglesias y están cambiando la adoración de corazón, la unción de Dios por show y por espectáculo de luces y sonido, igualito que en el mundo, pero traído a las congregaciones, con el sonido tan fuerte, tan estridente, que en realidad daña los oídos, que creen como en la Torre de Babel, que con eso llegan al cielo. Todo esto que ha trastornado a muchas congregaciones, mira lo que dice la Biblia. Hechos 15, 16 y 17. Después de esto, está hablando Dios, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Hasta ahí igual que Amós, ¿verdad? Pero mira el verso 17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El tabernáculo de David no tiene nada que ver con cantos. El tabernáculo de David habla
de que Jesucristo vino como Mesías al pueblo de Israel, pero extendió su misericordia al pueblo gentil, a los que no somos judíos. Y eso es la restauración del tabernáculo de David. Démonos cuenta cuán terrible es tergiversar la Biblia. ¿Cuánto debemos estar apercibidos de lo que escuchamos, ir a las Escrituras y comprobar que lo que estamos oyendo y lo que se está predicando en nuestra congregación es la verdad? Nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad, y los hijos de Dios que vamos madurando debemos cuidar primero a nuestra familia, que escuchen la palabra de Dios no adulterada, como leche no adulterada dice, ¿verdad? La palabra. Pero también lo que estemos enseñando. Muchos ya son maestros de niños, maestros de jóvenes. Por favor, debemos estar apercibidos, debemos estar maduros. Y qué diferente, ¿verdad? Qué diferencia entre la conclusión personal que trastorna a miles de congregaciones y la verdad bíblica, a donde debemos estar enfocados. Mira lo que dice 2 de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muchas congregaciones hay que son unitarios y que solo Cristo es el único que se manifiesta, y otros hablan de que Jesús es como un profeta, pero el Padre es el... Aquí la Biblia habla claramente. El que persevera en la doctrina de Cristo, Él es revelado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en su vida. Y además permanecemos en Él. Por eso debemos estar permaneciendo. Tenemos que perseverar en la doctrina, en aprender la doctrina, en tener el conocimiento de la palabra de Dios. Hace muchos años estaba yo disertando con un pastor acerca de doctrina. Estábamos hablando de varios temas, sobre el diezmo y sobre varios temas doctrinales. Y me dijo una frase que realmente marcó mi vida. Y fue Dios a través de él. Me marcó, me impactó, fue un parteaguas en la forma en la que yo empecé a escudriñar la Escritura y a buscar al Señor, no en mi capacidad y en mi conocimiento, sino de verdad metiéndome con el Señor. Y me dijo: lo que crees, lo que escuchas o lo que predicas, no tiene que sonar lógico, tiene que ser bíblico. Y esto de verdad, hermanos, marcó mi corazón para buscar la palabra de Dios y escudriñarla. Y de verdad no es porque suene lindo, suene lógico lo que estamos oyendo. Esas son conclusiones personales. Debe ser bíblico. Mira lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del verso 13 al 17. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Todo esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que Él quiere que vivamos de esa manera. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Recordemos que Pablo escribió la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, pero fíjense lo que dice aquí. Casi en todas sus epístolas, esa sabiduría lo escribe casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Amo tanto la palabra porque nos explica literalmente lo que está pasando. Habla de los falsos profetas y todo, pero aquí Pedro es bien claro. Obviamente el conocimiento que Pedro tenía de la ley no era comparable a lo que Pablo tenía, pero el Espíritu Santo, vean lo que le revela. ¿Por qué? Porque Pedro tenía el Espíritu Santo tanto como Pablo. Pero Pablo le fue reveladas cosas, por ejemplo, el libro de Romanos es un libro que no es sencillo de estudiar y no debemos estar angustiados porque Dios nos va revelando. Dice la Biblia que la justicia, que para el justo, la justicia de Dios va creciendo como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Nosotros vamos aprendiendo y Dios nos va revelando la palabra conforme vamos creciendo. Hemos hablado como un ejemplo en las escuelas. No te va a hacer un examen, no le va a hacer a un niño de tercero de primaria un examen de trigonometría. Los exámenes en la capacidad y la revelación del conocimiento va haciendo conforme crecemos. Pero nosotros no podemos permanecer impasibles, debemos estar estudiando las Escrituras y permanecer en el Espíritu Santo para entenderlo, porque sí, hay cosas, hay temas que no son fáciles, pero por eso debemos estar estudiando. Pero cuidado con los que toman esos temas que son difíciles de entender y los tergiversan y hacen caer a otros. Y a partir de ahí es lo que vemos como lo del tabernáculo de David, pero a partir de ahí se han creado miles de doctrinas falsas y muchas religiones que se hacen llamar cristianas. Y no hablo de ninguna religión en especial porque la verdad es que dice la Biblia que el que quiere tener la religión perfecta pues debe de visitar a las viudas y a los huérfanos y de guardarse sin mancha del mundo. El único que nos guarda sin caída y sin mancha es Jesucristo. Ahí lo dice en el libro de Judas, versículo 9. Él es el poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Esto es lo que Dios establece. Entonces no hablo de ninguna religión en particular. La religión es la forma en la que el hombre busca a Dios. Por eso hay tantas religiones, porque cada cabeza es un mundo y cada quien quiere buscar a Dios a su forma. Por eso ninguna religión funciona. Porque lo que Cristo quiere establecer en nosotros es una relación personal con el hombre, a partir de que Él vino a este mundo, a partir de su amor, porque Él es nuestro creador. Por eso es abismal la diferencia entre la religión y la relación con Cristo, entre esa relación personal que se llama vida eterna y cualquier clase de religión, porque la religión es como esos laberintos que vemos para los niños o para el entretenimiento, donde ponen una entrada para que puedas, y vas así por un caminito, ¿no? Y hay puras rayitas y entonces por unas sí pasas y por otras no pasas, hasta llegar en medio te ponen el premio, que es entrar. Así es la religión. Entras por una serie de reglas, de ritos, cumples ciertos requisitos, ¿verdad? Eres parte, pero al final quedas metido en la religión, pero nunca llegas a Dios, porque lo dice la Biblia. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Es un enredo que crean personas y convencen a otras. Pero Jesucristo viene y tiene un encuentro con nosotros. Y eso es lo que nosotros predicamos.
a Jesucristo. Así que cuidado con lo que estamos aprendiendo y después con lo que estamos repitiendo a nuestros discípulos. Mira lo que dice Hechos 17:11. Y estos, las personas de una sinagoga que estaban en una ciudad, en otra ciudad, porque fueron a Tesalónica y andaban predicando en Grecia, en diferentes ciudades. Y bueno, a veces los perseguían y se topaban con unos así todos necios, ¿no? Pero entonces dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo voy a repetir porque me gusta mucho este versículo, Hechos 17:11. Y estos, y espero que así seamos nosotros, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos abrieron su corazón a la palabra de Dios que les llevaban los apóstoles. Pero no nada más la recibieron y la creyeron y ya, sino que escudriñaron las Escrituras, todos los días se metían a estudiar para comprobar que lo que les estaban diciendo, lo que les estaban predicando, coincidía con lo que estaba escrito lo que ahora le llamamos el Antiguo Testamento. Para ver si lo que les estaban predicando, todo lo de Jesús, coincidía con las profecías que se dieron a través de los años en el pueblo de Israel. Así debemos actuar. Qué bueno que recibimos los estudios, qué bueno que recibimos la palabra de Dios con toda solicitud. Tomamos esa palabra y escudriñamos las Escrituras para ver si coincide realmente con lo que habla el Señor, con la santidad de la verdad. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte del versículo que estamos leyendo ahí en Mateo 2:30. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. La verdad que la segunda frase que Jesús nos revela es muy clara. El que hace cualquier cosa, por buena que sea, pero no la hace en Cristo, pero no vive en Cristo, no tiene la vida eterna, no ha nacido de nuevo. El que hace esa buena obra es pecado. Yo sé que esto es muy fuerte, pero es lo que necesitamos entender. Las personas, a esta frasecita que le he oído a muchos y hasta predicadores hablarla en el púlpito, de verdad me enoja mucho, porque hay gente que se atreve a decir, ay, es que esa persona es tan buena y tan caritativa que es más cristiano que los cristianos. Bueno, ya vimos que Jesús lo dice claramente, que nadie puede ser cristiano sin Cristo, porque el que no está con Él está contra Él. Y el que con Él no recoge, desparrama. Es decir, Jesús está haciendo una acción que es recoger. Y la persona puede estar haciendo lo mismo, puede tener buenas obras, puede ser misericordioso, puede ayudar a los demás, puede ir a los hospitales, puede hacer cosas buenas y que podríamos llamarle recoger. Pero en el instante, cuando él no pertenece a Cristo, lo que parece bueno es pecado. Se desparrama, o sea, en buen mexicano decimos la riega, lo está haciendo equivocadamente. Es decir, que sus buenas obras le son contadas por pecado, porque nadie puede justificarse ante Dios, porque solo Jesucristo es nuestra justicia y es el que nos justifica. Es muy importante que entendamos este principio en toda su magnitud, porque nosotros predicamos el Evangelio. Claro, esto lo estamos aprendiendo como cristianos maduros.
Cuando predicamos el Evangelio, las personas siempre se van a tratar de justificar y nuestro trabajo es ser guiados por el Espíritu Santo, pero entender que lo que ellos hacen, por muy bueno que sea, no les es contado por justicia, les es contado por pecado. De hecho, la Biblia enseña que el salario les es contado por deuda a los que no son en Cristo. Por eso los impíos, cuando se mueren, serán juzgados y condenados sin beneficio a justificarse por obras. No cuentan con ese beneficio porque solo el que tiene al Hijo tiene la vida. Y este es el mismo principio de la salvación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Toda buena obra que no es en Cristo es pecado. No estoy hablando de las consecuencias porque, claro, las personas que actúan de buena manera tienen buenas consecuencias en su vida y los que actúan mal, bueno, pues ya sabemos que destruyen a los demás y a sí mismos. No estoy hablando de las consecuencias en esta tierra, estoy hablando eternamente. Estoy hablando, el Señor nos está hablando de que nadie se puede justificar, que todo lo que hagan las personas fuera de Cristo les es contado por pecado cuando dan cuentas a Dios, cuando llegan a la presencia de Dios. Nadie se puede justificar porque, como nos dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Tan claro como eso. La ley sirve para decirnos en lo que estamos mal y lo que es pecado. Pero ninguna obra de la ley, ninguna buena obra puede justificarnos ante Dios. Y ese es el mismo principio de lo que Jesús dice, que el que conmigo no recoge, desparrama. Porque solo en Cristo permanece lo que hacemos. Porque esas obras fueron preparadas por Dios. Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. En el momento que una persona peca, es más, nacer con la naturaleza caída, ya fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es la maldición que pesa sobre el mundo, que Dios dio con el pecado de Adán y Eva. Y es a tal punto que aún las cosas que pensamos que son esencialmente buenas se convierten en pecado cuando no obedecemos lo que Dios nos manda. Recordemos, por ejemplo, a Saúl. Cuando Dios le dice que mate a todos todo un pueblo, empezando por el rey y terminando por los animales, pero él toma los animales y entonces hace un holocausto. El holocausto estaba ordenado por Dios para agradar a Dios, pero él desobedece la orden de Dios y hace una buena obra, entre comillas, que supuestamente debería agradar a Dios. ¿Y cómo le fue contado? Por pecado. ¿Nos damos cuenta? Cuando no recogemos con Jesús, desparramamos. Y no solo si eres un impío, no, los hijos de Dios, cuando hacemos las cosas por nuestra iniciativa, en lugar de someternos a Dios, decidiendo con quién nos vamos a casar, dónde vamos a vivir, qué vamos a hacer, cuando no nos sometemos a Dios, cuando no recogemos con Jesús, cuando no hacemos las obras y cumplimos el propósito que Dios preparó y tomamos decisiones que nos apartan de ese propósito de Dios, aunque lo amemos y aunque querramos obedecerlo, pero tomamos decisiones
fuera de lo que el Señor nos dice, estamos actuando mal. Mira lo que dice Proverbios 28:9. ¿Quién podría pensar? Bueno, así como Saúl levantó un holocausto y fue un pecado, ¿quién podría pensar que una oración, que orar a Dios, es pecado? Pues mira lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Te das cuenta? Todo lo que no está en Cristo es pecado. Romanos 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Necesitamos a Cristo para que la misericordia de Dios se manifieste en nosotros, porque si no estamos en Cristo, nuestras obras son pecado y estamos bajo la maldición y bajo la ira de Dios. Recordemos que a través de Jesucristo somos salvos de la ira de Dios. Es decir, todo fuera de Cristo es pecado. Mira lo que dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Nuestras justicias, nuestras obras, nuestras mejores obras, nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Así que nadie puede justificarse y decir que es bueno sin Jesucristo. El que conmigo no recoge, desparrama. Y ese es el mismo principio que nos dice Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El único fruto verdadero es el fruto del Espíritu Santo y es el que llevamos cuando permanecemos en Jesús. Todas las demás buenas obras que no están en Cristo son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Podemos hacer muchas cosas, porque hay gente que dice, ay, ¿cómo no? Yo sí puedo, y aunque no tengo a Dios, yo sí puedo trabajar y puedo ganar dinero y puedo tener. Pues sí, pero las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Solo cuando estamos en Cristo, lo que hacemos permanece y tiene valor. Por eso Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer. Y por eso es tan importante que como hijos de Dios nos sometamos al Señor. Como hablamos en un principio, la obediencia a Dios a cualquier precio. Como Dios lo quiere, cuando Dios lo quiere y todo lo que Dios quiere. Eso es obedecer a Dios como Él nos habla. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice que ni siquiera ya vivimos, que ya fuimos crucificados, tal como lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. A ese punto debemos estar dispuestos, que Él se manifieste. Recordamos lo que vimos el viernes pasado, para que Dios pueda labrar en nosotros su rostro y nos quite toda esa carnalidad y todo lo que nos sobra. Eso es la obediencia al Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña, porque todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Todo lo que no está en Cristo no tiene ningún valor. Y así como iniciamos, quiero terminar con este versículo, Mateo 12:30. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es,
y el que conmigo no recoge, desparrama. Muchas gracias por conectarte. Soy la hermana Mónica Lara y te espero el próximo viernes para continuar con nuestros estudios bíblicos. Te pido que le pongas like y que compartas estos estudios a los que lo necesiten. Gracias, te deseo una semana hermosa, llena de la gloria de Dios y sabiendo con la plena certeza que tú estás con Jesús y estás recogiendo y edificando con Jesús para que tus obras permanezcan. Dios te bendiga.